les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Discúlpenos, es lunes y venimos de muy buen humor. Muy descansados. Bueno, tú no tanto, Enrique, tuviste un viaje largo. Sí, pero bueno, ya estás de regreso. Qué bueno, bienvenido. Regreso. Gracias, Belén, gracias a todos. Muy buenas noches, lunes, muchísimos temas que queremos comentar con ustedes y empezar, Belén, con alguno que ha causado suspicacias. Pues yo diría en las últimas horas, el gabinete estatal, el gabinete de Aristóteles Sandoval, presentó su famoso 3 de 3. Para el que no sabe qué es 3 de 3, es la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración de impuestos, ¿no? Son las tres declaraciones en donde de alguna forma se busca transparentar si el dinero que tienen los funcionarios realmente proviene de su trabajo público o si puede haber temas de corrupción o desviaciones de recursos. No sé qué opinas tú, Belén, pero lo que sorprende es que si bien hay algunos funcionarios que tienen mucho dinero, muchas propiedades, como por ejemplo Héctor Pizano, poco más de 15 millones de pesos, hay otros que prácticamente no tienen nada, ¿no? Curiosamente, ni auto, ni casa. Una de esas tienen esposas muy ricas, uno nunca sabe, ¿no? Así es. Pero lo que me refiero es que, comentaba mucha gente, si no son honestos los funcionarios no sirve de nada el 3 de 3. Pues quién sabe, yo creo que ya el simple hecho, Belén, que estemos discutiendo esto, nos pone en otro nivel de debate muy distinto al que existía antes. Al menos sabemos que los funcionarios ya pusieron que esas son sus propiedades. Si mañana sale una casa de uno, un departamento de otro, que una casita en la playa, una casita en la montaña, pues diremos, señor, usted mintió. Claro. Entonces yo creo que no es tan inútil el ejercicio como muchas veces se analiza desde la prensa, ¿no? No, definitivamente no, Enrique, como bien mencionabas, pues más vale que existan estos ejercicios a que no exista absolutamente nada. Sin embargo, en mi opinión, no sé qué pensarás tú, pero es relativamente sencillo evadir precisamente la declaración, particularmente de tus bienes, ¿no? De tus bienes inmuebles. A través de terceros, ¿no? Basta ponerlos a nombre de tu esposa o de alguna otra persona de confianza e incluso si fueras adquiriendo algunos bienes a lo largo de tu desempeño como funcionario, pues nada te cuesta tampoco ponerlo a nombre de un amigo, a nombre de un vecino, ¿no? Que te ayude y que en ese momento la juegue de prestanombres o de testaferro. Sin embargo, Belén, otra cosa que me llamó poderosamente la atención del 3 de 3 fue los salarios de todos y las percepciones anuales. ¿Por qué? Porque en este país todo el que gana arriba de 100,000 pesos forma parte del 1% de la población, es decir, las 290,000 familias más ricas de este país. ¿Y qué crees? Todo el gabinete forma parte del 1%. y al menos te plantea unos debates interesantes, Belén. Es decir, ¿cómo se puede sentir un país de 53 millones de mexicanos que están en pobreza representado por una clase política que toda forma parte del 1% más acaudalado de la sociedad? Creo que al menos es un tema que deberíamos de discutir, que deberíamos de debatir, porque no se me hace muy representativo uno, y tampoco creo que políticos que tienen resuelta su vida, que tienen resueltos todos sus problemas materiales, tengan o puedan palpar de forma clara los problemas reales de la sociedad. Sí, ¿no? Sin caer en demagogia barata y pura. Yo creo que es importante que se discuta este tema que tiene que ver con los salarios y la brecha que hay entre lo que ganan los políticos y lo que gana la población en general. Claro, la realidad, el entorno que viven los políticos, pues dista mucho de lo que vivimos la mayoría de los mexicanos. Claro. Y evidentemente, como tú dices, sin necesidad de criminalizarlo, porque al final es muy válido en este país. Mérito. Claro, pero definitivamente que sí podríamos caer pues en esta disociación o alejamiento de las realidades de una población que vive de otra manera muy distinta a cómo vive. Mira, te pongo un ejemplo. En Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida, hay una cosa que se llama el desafío del salario mínimo. A los diputados les piden que vivan 5 días con el salario mínimo. ¿Sabes qué sucede después de esa aventura? Que los diputados de pronto se dan cuenta que es importantísimo incrementar el salario mínimo. Claro. ¿Por qué? Porque palpan con la experiencia y con la vida cotidiana que en realidad... Pues y el salario mínimo en Estados Unidos, estamos hablando de más de $8. Claro. Es decir, que en realidad es importante modificar esa estructura de ingresos. A lo que me refiero es que no solo se debe de comprender los problemas de la ciudadanía en la teoría, sino que también es importante que la gente se vea representada, las clases medias, las clases populares, las clases indígenas, se vean realmente representadas en los gobiernos y que no sean aristocracias que pues tienen de pronto poco contacto con los problemas comunes de la sociedad. Por lo menos que estén enterados, Enrique, de la realidad que viven los mexicanos. Y que de alguna forma tú digas, bueno, esas personas que están ahí de alguna forma tuvieron un contacto con los problemas reales y cotidianos de la gente y no son simplemente personas que toman decisiones y con salarios que están muy, muy altos, ¿no? Desde su pedestal. Otro de los temas, Enrique, interesantes esta semana
Pues fue esta filtración, hasta ahora poco se ha sabido de dónde proviene, una conversación en WhatsApp, cómo han proliferado también estas redes sociales. Sí, hay que tener cuidado. Sí, definitivamente. Una conversación de un exfuncionario del Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Urrea Stettner, en el que, bueno, pues esta conversación que reproduce el periódico Mural hace suponer que estos empresarios de la construcción, inconformes con estas medidas que han estado tomando las autoridades actuales en el municipio de Guadalajara para regularizar todos estos permisos que se expidieron en otras administraciones, pues empiezan a planear como un amague, ¿no?, a la autoridad, desprestigiarlos a nivel nacional para presionar a la autoridad y que den marcha atrás en esta medida. Claro, ahí hay muchos debates, ¿no? Desde el hecho de que se haya filtrado un chat, que si bien en este momento, claro que el chat tiene utilidad pública, creo que es noticioso y qué bueno que un medio lo publique, es decir, no le veo que esté yendo en contra de algo que no tiene ninguna utilidad pública y que solamente es para llamar el morbo. Creo que detrás, por lo que dice el chat, hay una estrategia de desestabilización de un gobierno y por lo tanto creo que tiene utilidad pública, pero sobre todo pone en entredicho, Belén, que este tema de atacar a los intereses inmobiliarios vaya a ser una pelea fácil para Enrique Alfaro. Es decir, hay intereses muy gordos detrás de todos estos desarrollos. Y acuérdate que hace poco platicamos con Trinidad Padilla López de este tema, que es actual titular de la Prodeur. ¿Por qué no escuchamos lo que nos dijo? Creo que es interesante para encuadrar un poco la discusión. ¿Cuál es el problema con el que a veces nos enfrentamos? Que muchos de estos desarrollos a veces tienen una suspensión concedida o un permiso concedido por el Tribunal Administrativo del Estado. Esto es por una autoridad judicial en materia administrativa, arguyendo una serie de razones que en muchas ocasiones han sido mencionados incluso en los medios. El principio de la afirmativa ficta, esto es, si tú solicitas una licencia al ayuntamiento para un desarrollo determinado y el ayuntamiento no te responde en los tiempos previstos por el propio reglamento municipal, entonces tú puedes ir al TAI y decir, no me respondió, entonces normalmente te dan el permiso con el principio de aquel, con un principio similar a aquel del que el que calla otorga, ¿no? Tienen el temor de que si se empiezan a autorizar torres y torres y torres y desarrollos de mucha densidad sin hacer previamente una intervención en las infraestructuras, pues tú vas a tener allí 70,000 habitantes donde antes tenías 30, pero con la misma infraestructura, y eso efectivamente puede generar caos vial, problemas, colapsos en los servicios de dotación de agua, de drenaje y ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, aquí lo que hace Trinidad Padilla es describir este proceso, ¿no? Muchas veces no tiene que ver con acuerdos en donde los ayuntamientos den permisos directamente o que estén de acuerdo, por ejemplo, en violar lo estipulado en los planes parciales. Muchas veces se llega a través de estrategias alternativas, como por ejemplo la famosa afirmativa ficta, que por cierto los diputados se propusieron entrarle a este tema. Aquí mismo en esta mesa, Ismael del Toro, Miguel Monraz, Pedro Kumamoto, todos platicaron de este tema, dijeron que iban contra la afirmativa ficta y van 7 meses. Y la afirmativa ficta sigue ahí, ¿no? Claro. Como un principio que al final termina dándole la vuelta a los ayuntamientos y hace una cosa, Belén, que creo que es muy grave. Permite que los que administren, los que planeen y los que gobiernan esta ciudad sean los intereses económicos no electos, porque nadie los eligió, por encima de los intereses políticos que sí son electos. Es decir, que tienen que tomar ese tipo de decisiones. Yo creo que es un tema fundamental. Veremos Enrique Alfaro hasta dónde llega y sobre todo qué libertad tiene para ir contra todos. Porque creo que ya se abrió esta mesa de discusión donde hay 180 predios irregulares y detrás de esos 180 hay realmente personas con muchísimo peso que están vinculados a todo, están vinculados a temas relacionados con la política, con la economía, con la empresa, con los medios de comunicación, con todo. Sí, entonces yo creo que lo que le haría perder credibilidad y vigencia al discurso de Alfaro es que castigara a los Urrea porque están vinculados al PRI y no se metiera con los que tienen buena relación con él, ¿no? Sí, totalmente. Y esto que ya mencionabas, Enrique, el problema de raíz tendría que atacarse precisamente en los tribunales, en los jueces que están otorgando estos amparos para que los empresarios puedan construir estas torres a pesar de que no tienen el permiso a veces de la autoridad o lo tienen, pero está todavía en litigio si se podía construir ahí en esa zona o no. Y por otra parte, pues definitivamente los intereses económicos que tú ya mencionabas, que son muchos y que ya lo hemos visto, cómo poco a poco han ido presionando a la autoridad. Vamos a ver
qué tanto realmente el presidente municipal de Guadalajara se deja presionar o les da la batalla frontal. Que al final, Enrique, tiene que ver con un asunto de la ciudad, ¿no? De todos los que habitamos esta zona metropolitana de Guadalajara, y que así como hemos colapsado el tráfico, las calles de nuestra ciudad y tenemos hoy por hoy una calidad del aire mala, pues ¿cuántos años le das a esta ciudad para que colapse en materia de vivienda? Y sí, no, por supuesto. Pero fíjate, en el caso de, ahí yo creo que hay dos discusiones distintas. En el caso de las torres, por lo menos yo estoy a favor de que la ciudad sea más densa, sea más compacta, y por lo tanto creo que la ruta de las torres es la ruta que nos va a dar sustentabilidad de cara al futuro. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la mayoría de las torres que se están construyendo hoy por hoy en nuestra ciudad son departamentos que están en venta por arriba de los 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Por supuesto que hace falta vivienda en nuestra ciudad, pero hace falta vivienda de interés social digna. Y evidentemente hay muchos ejemplos, particularmente en las ciudades europeas, que han resuelto el tema de la vivienda a través de estas torres, pero debidamente planeado, ¿no? Sí. ¿Qué necesidad? ¿Dónde está la demanda de vivienda? ¿Qué tipo de vivienda necesitamos ofertar? ¿Con qué servicios? Y pues al final todo esto concluye en una adecuada planeación, que es lo que no tenemos hoy. El caso de lo que se aprobó en el Ayuntamiento de Guadalajara, de las 20,000 viviendas en torno a la línea 3 del tren ligero, creo que es una salida mucho más distributiva de este problema. O sea, ya no solo estamos hablando de zonas ricas. Exacto. Por supuesto que la zona 3 pasará por zonas ricas, ¿no? Claro. Sobre todo Ávila Camacho, una parte de ella. Pero también hay zonas depreciadas económicamente que pueden llegar a tener un impacto positivo, ¿no?, a la hora de construir estas viviendas. Pero me iría a otro problema antes, Belén, de entrar a esta discusión, que creo que también tiene que ser un debate fundamental en nuestra sociedad, porque creo que no hay un consenso de ciudad. Hay unos que quieren una ciudad con determinadas características, otros más compacta, otros más largas, con cotos, sin cotos, más transporte público, más transporte privado. Es decir, creo que tampoco ahí hay consensos necesarios, ni en la sociedad ni entre los partidos políticos. Pero me iría antes, ¿cuándo realmente te puedes ir contra estos intereses? Cuando no tienes cola que te pisen y por lo tanto no recibiste lana de ellos durante la campaña. No has tenido que ir y pedirles favores. Que yo creo que esto es lo que ha encadenado muchos políticos en el pasado. Que estos señores llegan con maletines llenos de lana y te dicen, ¿cuánto necesitas para tu campaña? 7, 8, 9 millones. Aquí están en líquido. Y tú sabes que el sector de la construcción tiene dinero, sí, por supuesto, muy contante y sonante para poder pagar candidatos. Creo que ahí es donde Enrique Alfaro realmente demostrará si tiene aliados en el sector, si no tiene aliados, o si el interés general de la ciudad está por encima de sus intereses políticos particulares. Totalmente. Enrique, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero ya regresamos con nuestros invitados de esta noche. El Sistema Nacional Anticorrupción ha sido publicitado por los partidos políticos como la joya de la corona para el combate a la corrupción en México. Replicando las mejores prácticas institucionales a nivel mundial, el sistema tiene al menos 7 pilares normativos. La Ley de Responsabilidad Administrativas, comúnmente denominada 3 de 3. La Ley General del Sistema Nacional, que pone las bases de la colaboración entre las instancias institucionales que integran el propio sistema. La Ley General del Tribunal de Justicia Administrativa, que crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que le da dientes a la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción. Se hacen adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que evita la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, aprobada en 2003 y que ahora se fortalece. También se hacen adecuaciones al Código Penal para tipificar con claridad qué es corrupción y qué no. Y por último, se hacen adecuaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. ¿Será el Sistema Nacional la respuesta al problema de corrupción que tenemos en México? Esta noche en Perspectivas platicamos de corrupción, Belén. Así es, todo un tema, y ya lo tocábamos al principio, ¿no? Estas iniciativas que se han presentado precisamente para garantizar que haya órganos primero de transparencia que puedan fiscalizar adecuadamente y evidentemente generar también las herramientas para que los funcionarios puedan rendir adecuadamente pues, sus cuentas. Sus cuentas. Diputada Pilar Pérez Chavira, del PAN, gracias por estar aquí. Gracias, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Jorge Latorre, maestro Jorge Latorre, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Especialista en materia de corrupción. Pues la primera pregunta sería, ¿cómo ven el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Creen que es esta panacea que se nos ha vendido en las últimas semanas, diputada? Yo creo que es un paso importante. Probablemente no sea, como lo dices tú, una panacea, pero sí es un paso importante para que de verdad demos un giro de tuerca en el sistema nacional,
para que pongamos el foco en algunas situaciones que son de por sí mismas alentadoras de este, pues yo diría fenómeno, pero que al mismo tiempo es un delito y que nos hemos connaturalizado con este mismo. Entonces, me parece a mí relevante que sí tengamos en cuenta un enfoque sistémico del fenómeno corrupción, pero también al ser, diríamos, como un ciclo vicioso que ya se ha venido incrustando y que nos hemos connaturalizado con él, necesitamos poner mucha atención por dónde romper ese círculo. Y esa parte me parece que puede ser si aprobamos de manera simultánea las 7 propuestas que pueden dar un giro importante en este enfoque. Jorge Latorre. Bueno, las panaceas son ficciones, el sistema es una realidad, las instituciones son sólidas, es una realidad muy necesaria, pero como decimos dentro de la investigación, es una circunstancia necesaria, sin embargo no es una circunstancia suficiente. Dentro de este funcionar orgánico, donde por supuesto también se encuentran los sistemas nacionales de transparencia, se encuentran por supuesto el papel tan importante que hacen los medios y los partidos políticos mismos, criticándose entre sí, señalando, más que llegando a contubernios a la hora de aprobar cuentas públicas, todo ese sistema efectivamente combate la corrupción. Sin embargo, hay una parte esencial, y esto lo mencionaba muy interesantemente Jorge Volpi, el escritor mexicano, hace unos días en una columna en Reforma, y es que tenemos un sistema de injusticia. Esto es, el sistema jurídico mexicano y las tradiciones jurídicas mexicanas, y los abogados seguramente me van a comer en salsa verde, están hechos para no funcionar, o están hechos para hacer la procuración de justicia lo más barroca y farragosa posible. Muchos amigos abogados me dicen que esto es para garantizar que la procuración de justicia sea lo más imparcial y que la mayor parte de los casos se condena a los culpables. Sin embargo, digo, bueno, entonces estamos viendo realidades diferentes, porque yo no estoy viendo ni uno ni lo otro. Lo que sí estoy viendo es que efectivamente hay legiones de abogados que medran con las lagunas legales que existen, que evitan que efectivamente se cumpla. Esto es, para que haya un combate a la corrupción eficaz, necesitamos instituciones igualmente eficaces que den consecuencias y que a la larga generen cultura. Claro. Combate a la impunidad, digamos. Efectivamente. Claro. Diputada, ¿en qué estatus se encuentra actualmente esta iniciativa? Sabemos que a principios de año se aprobó ya en la Cámara de Diputados la iniciativa, pero a nivel Estado, específicamente en Jalisco, ¿en qué momento estamos? Bueno, estamos realmente con varias iniciativas, 6 de ellas que están con reforma de leyes importantes, 2 de ellas que están de alguna manera con cambios a la Constitución del Estado y algunas otras que son también ya para, diríamos, la construcción de esa sinergia entre las diversas instituciones del Estado que tienen de alguna manera la encomienda, el encargo social de poder estar cuidando o abonando en este tema anticorrupción. Entonces, ahorita las iniciativas están turnadas a comisiones, se está, diríamos, en el estudio y se entraría posteriormente a la fase de dictaminación. Por ello es muy importante, y así lo vemos nosotros, que tengamos diálogos abiertos con la sociedad, con la academia, sobre todo con las personas que han venido también abanderando temas de esta naturaleza, que le entremos un poco más también a pensar en lo que es la parte del comportamiento humano y del comportamiento de las organizaciones, y que en ese sentido encontremos también cuáles son los mecanismos idóneos para introducir sí cambios legislativos, pero también qué sinergia tenemos que hacer institucionalmente. Yo creo que hay temas que no pueden estar regulados solamente desde una ley, sino que tienen que ocurrir resultados. Y yo coincido también en este asunto, si no existe cambio por parte de las instituciones y no hay consecuencias con lo que se está haciendo, va a ser muy lento, muy difícil y a lo mejor hasta desalentador, desesperanzador, porque no se va a ver que son efectivos. Entonces yo creo que necesitamos sí previsión, también correctivos, pero sobre todo, diríamos, contenciones importantes para que podamos romper ese ciclo. Y si llega diputada, por ejemplo, no se sabe todavía si va a haber un periodo extraordinario o no para discutir las leyes que faltan en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero si llega una ley demasiado descafeinada, ¿es posible en Jalisco hacer ajustes o tiene que ser la columna vertebral que manda el gobierno federal o más bien el Congreso federal?
Yo tengo la esperanza de que es posible hacerlo. Al menos diferentes fracciones han estado manifestándose con iniciativas también, no solamente Acción Nacional, que van abonando precisamente a esta parte, ¿sí? A lo mejor la prisa es en diferente tono. Algunos llevamos más prisa, otros menos, y algunos dicen, esperémonos a que suceda las decisiones en el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que no necesitamos de esperar que suceda el primer paso a nivel nacional. Jalisco tiene su propia dinámica, es un estado soberano, tiene sus instituciones que legislan, pero tenemos también la capacidad de poder escuchar a quienes han estado haciendo un estudio más sólido, más fuerte de este fenómeno, y que podamos encontrar qué cosa es a través de una legislación, qué cosa es a través de aplicación de la ley que se ha quedado dormida, y qué cosa es también de una educación preventiva y, por supuesto, de un sistema de sanciones eficaz. Claro. Jorge, la manera en que se presenta la iniciativa con estos 7 pilares, me da la impresión que de repente podemos perdernos un poco en la cantidad de reformas y de adecuaciones que se tienen que hacer. Al final de cuentas, ¿era necesario así? ¿Hubiera sido mejor hacerlo de manera paulatina? ¿Cuál es el análisis que piensas sobre la forma en que se presenta? No, mira, yo creo que hemos esperado mucho tiempo ya, llevamos ya una buena cantidad de años con el sistema de transparencia y hemos visto los saldos positivos que han arrojado. Yo creo que efectivamente necesitamos ante el desaliento nacional del cual refería Krause recientemente en su artículo, necesitamos razones para el optimismo, y esto habla de transformaciones de gran calado como estas. Yo creo que es importante que efectivamente se adopte algo de este nivel, y en cuanto a lo que preguntaba Enrique hace muy poco, Jalisco puede ir más allá. O sea, esto está estableciendo un piso mínimo, porque con todos los problemas que tenemos en nuestro estado, muchas veces no volteamos hacia otros donde efectivamente viven todavía en los 70s. Bueno. Claro. Entonces, o antes. Sí. Entonces, igual podemos avanzar más allá de eso, pero yo creo que el piso mínimo que se está estableciendo, soy optimista, va a ser bastante sólido como para que en Jalisco también adecuemos nuestro marco. Ahora, Jorge, ponías el énfasis en el tema de la impunidad. Así es. Desde mi punto de vista, en estas 7, si bien el tema está por ahí esbozado, no me parece que sea el eje central de la reforma. ¿Crees que realmente esta iniciativa combate la impunidad? Bueno, en mi opinión me parece que la impunidad sí combate en un sentido de que acorta los espacios de intermediación, vigila, pone la lupa de una forma todavía más alta. Para poder acabar con la impunidad en ese sentido necesitaríamos hacer, en mi opinión, un par de reformas también de gran calado muy importantes. Una de cirugía mayor, que efectivamente tiene que ver con el cambio de nuestro sistema jurídico, para evitar que sea tan sobreburocratizado, tan falible en muchos de los casos. Y por otra parte, también necesitaríamos que se reformara el costo en sí mismo de la política. Esto es, en Estados Unidos están viendo claramente cómo muchos políticos son efectivamente sujetos de reelección cada 2 años. Sí. Esto hace que haya muchos espacios para poder comprar voluntades a través de sobornos de buena voluntad, por llamarlo de alguna forma, o contribuciones a la campaña. Y esto genera entonces compromisos que a la larga se vuelven decisiones comprometidas cuando ellos llegan a diferentes cargos. Si logramos abaratar el costo de las campañas políticas, lograremos quizás también evitar eso. Es decir, ¿reforma el Poder Judicial? Una reforma profunda del sistema jurídico mexicano. Y aparte, al gasto de campañas. Al gasto en campañas. Claro. Esto no se toca aquí, ¿no? En el Sistema Nacional Anticorrupción. Aún no. Yo lo que sí te puedo comentar es que en el Sistema Estatal Anticorrupción nosotros lo hemos planeado en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional como en 3 momentos. Primero, que es como el marco regulatorio macro, diríamos, y luego tendríamos que estar avanzando a lo que serían las leyes secundarias y enseguida a lo que sería todo aquello que privilegie, aliente y anime la parte de colaboración para la anticorrupción y todo aquello que inhiba estos comportamientos. Y entonces estamos hablando también del sistema de sanciones de tipo incluso gradualidad en las mismas sanciones, y que de alguna forma la intervención de la participación de los ciudadanos para poder estar dando cuenta de la actuación de los servidores públicos pueda ser el dinamizador
de esta parte de fiscalización del servicio público. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con algunas opiniones que hemos recabado acerca de este tema y por supuesto con más análisis y reflexión de parte de ustedes. Una pausa, regresamos. Pues tenemos opiniones, Belén, de muchísimas personas en torno a este tema de la corrupción. Empezamos con el presidente de Coparmex. Soy José Medina Mora, presidente de Coparmex Jalisco. La corrupción es un cáncer que ha ido avanzando en la sociedad y que es necesario que actuemos de manera conjunta, el gobierno, la iniciativa privada, las universidades y sobre todo la sociedad. ¿Cómo nos afecta en el proceso productivo, en la misma tramitación de las licencias, el hecho de que éstas se retrasen, aun cuando hay un cumplimiento de la ley, pero no salga a tiempo, que va generando que se retrase todo el proceso productivo y que a veces sin razón para negarlo simplemente no se procesa y se alenta el proceso? Esto genera que se facilite el que haya un acto de corrupción, en donde hay que recordar que siempre participa, cuando hay un funcionario en un acto de corrupción, también hay un empresario, o cuando hay un servidor público en un acto de corrupción, también participa un ciudadano. Por eso lo tenemos que resolver en conjunto. Insisto, gobierno, iniciativa privada, las universidades y la sociedad. Si lo hacemos en conjunto, vamos a lograr cerrarle el paso a la corrupción y tener un México sin corrupción, que es lo que realmente queremos todos para nosotros y para las siguientes generaciones. Del sector empresarial, del sector patronal. Y corruptor, ¿no? Acá en nuestro estado, Jorge. Bueno, celebro francamente que la Coparmex tome esa postura. Yo había escuchado algún tiempo de algunos empresarios posturas de que la corrupción es lo que pasa en la acera de enfrente, ¿no? Y acá no pasa absolutamente nada. Efectivamente hacen falta dos para poder entrar dentro de un contubernio de ese tipo, una persona con nivel de discrecionalidad de decisión que pida una dádiva o que haya un sistema de dádivas, y también por otra parte algún intermediario por parte del sector privado o ciudadano que está pidiendo que se le perdone una licencia, que se le perdone el seguro del auto, como recientemente vimos. Ese tipo de cosas son las que generan efectivamente las variables de corrupción. Claro. Diputada, los empresarios también tienen su parte, ¿no?, de culpa en esto. Sin duda alguna, y yo también celebro, como lo han mencionado, que puedan estar no solamente conscientes de la necesidad de una participación activa, sino que además son los que han estado presionando para que finalmente sea aprobado dentro del plazo establecido este Sistema Nacional Anticorrupción de manera total con sus 7 leyes que fueron propuestas. Pero sí creo también que junto con el sector empresarial se necesita la participación de los ciudadanos, no solamente como una parte de conciencia y de esfuerzo colectivo, sino también como una manera de romper ese círculo de la corrupción y además que tengamos intolerancia total hacia los servidores corruptos, servidores públicos corruptos, porque en ese sentido ciertamente se está recibiendo de alguna manera el salario es con aportación de la sociedad para construir bienes sociales. Entonces no podemos permitir que estemos dilapidando esos recursos en comportamientos que van a venir dañando no solamente los recursos y los bienes comunes de la sociedad, sino además este tipo de comportamientos que son corruptores y que no solamente es un acto en sí de corrupción, sino la cadena que esto sucede. Entonces, sí necesitamos incluso entrarle hasta la cuestión de las reformas administrativas incluso. ¿no? Menos ventanillas, menos tiempo y que exista con mucha precisión y claridad cuáles están siendo a la vista de todos, utilizar precisamente las plataformas de transparencia para que se pueda tener cuenta de quién y cómo puede solicitar una autorización, debe de salir la autorización o debe de negársele la autorización misma. Ahora, Enrique, hablábamos al principio de este programa sobre la presentación de la ley 3 de 3, la declaración que tienen que hacer los funcionarios acá en nuestra entidad, y ya dábamos algunos ejemplos de cómo pues,
se puede caer en la tentación de evadir con esta responsabilidad. En términos generales, ¿qué tan eficaz va a resultar realmente esta ley de 3 de 3 para pues evitar que los funcionarios se enriquezcan ilícitamente, diputada? Creo que en sí misma la ley 3 de 3 ayuda a transparentar y a poner, diríamos, a tela de juicio de los ciudadanos y de las instituciones los bienes que cada uno posee en el momento en que ingresa al servicio público y la manera en que podría estar incidiendo en las decisiones. Por eso es muy importante también la declaración de intereses y que pueda estar de alguna forma viéndose la compatibilidad entre los recursos que se tienen, los ingresos que se obtengan y la posibilidad de decidir o no en las decisiones. Me parece que es muy importante, pero es la forma de poner en la mesa lo que se tiene. Creo que no es suficiente, que tendrá que ir acompañado también de algún tipo, por un lado, sí de análisis y por otro lado de fiscalización, de sanciones y en su caso incluso de endurecimiento de las mismas, ¿no? Pero también necesitamos ser cuidadosos dada la situación de inseguridad que se vive y que es parte a veces de la argumentación que algunos servidores públicos se muestran reticentes que no se metan en la política, ¿no? Para este asunto. Entonces tendríamos que estar de veras es un costo que tiene buscando la profesionalización, por una parte, de los servidores públicos, la estabilidad de aquellos que están resultando eficaces y de alguna manera también el seguimiento de sus bienes que se pueden estar teniendo y, bueno, de alguna forma, esta reforma al sistema jurídico tendría que ir de la mano, ¿no? ¿Cómo podría ser? 3 de 3, Jorge. ¿Cómo la ves? El fuero. Bueno, me gusta más ley de responsabilidades. En realidad, 3 de 3 es el nombre popular que se le ha dado para poder hablar de estas 3 declaraciones, las cuales son importantes. Sin embargo, si metemos y volviendo al punto del sistema jurídico, si metemos las 3 de 3 y si la declaración de 3 de 3 no está bien hecha y si efectivamente no existe una forma de poder encauzar a aquel funcionario que no puede comprobar con sus ingresos dentro o fuera de la administración pública el estándar de vida que lleva, se le puede encauzar. Sin embargo, supongamos que no hay ley 3 de 3. Actualmente, si efectivamente hubiera voluntad por parte de la Secretaría de Hacienda de hacer auditorías a funcionarios públicos al azar y hubiera voluntad de encauzar, no necesitas una ley 3 de 3. Necesitaría simple y sencillamente que efectivamente Hacienda ejerciera sus facultades, pero por otra parte tenemos el riesgo muy claro en la cual la Secretaría de Hacienda, dependiendo del Ejecutivo, el cual emana de un partido, puede usar esto como una cacería de brujas política, efectivamente, que no es una postura muy popular debido a las personas que la mencionan. Sin embargo, pensemos qué es lo que pudiera pasar con el interés político de poder castigar a algunas personas o ser más condescendiente con otras. ¿No es muy fácil darle la vuelta a tus declaraciones? Convertirlo en una farsa, ¿no? Testaferros. Las personas que lo pueden hacer efectivamente de diferentes mecanismos, pero no es tan sencillo. Porque y además darle la vuelta a eso implicaría cantidades realmente muy importantes de dinero a los cuales no todos los funcionarios públicos tienen acceso. O sea, seguirías teniendo con el problema de la gran corrupción que buscaría los grandes despachos para poder conseguir esas compañías offshore y otro tipo de mecanismos, y tendrías más bien a los funcionarios intermedios más sujetos a este tipo de controles. Escuchamos a la calle, Belén. Los ciudadanos, ¿qué dicen? Es un cáncer que no podemos quitar. Desde tiempos inmemoriales existe la corrupción y no lo vamos a quitar. No ha habido un grupo político grande que se esfuerce, que se digne a quitarla. Y sí, lamentablemente, y no nomás es en México, en todo el mundo. ¿Qué tan magnitud es más aquí que en otros? Pues no lo sé, pero cuando vemos las prensas en la FIFA, en Francia, en estos lugares también existe la corrupción, en los mismos Estados Unidos. Más que nada pagar la multa, ¿no? Porque es lo que deberíamos hacer. Bueno, de hecho, para empezar, no deberían de pedir mordida, pues es lo que yo opino. Yo creo que desde la primaria se deben enseñar esos valores, volver a poner esas materias de formación cívica y ética que tanta falta le hacen a los niños de hoy en día, más que nada. Y ya los grandes, no sé, otros medios de sistema,
a todos nos afecta mucho que haya tanta corrupción, sobre todo en los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Principalmente la clase política y los multimillonarios, esos. Y hay mucha corrupción y entre unos y otros se la tapan. Generar, sobre todo ya en los muchachos, en los jóvenes, valores. Porque ya ahora, desgraciadamente, en los colegios y universidades ya no se dan valores. Aquí lo que importa ahorita nomás es el poder, el dinero y el placer. Mientras no cambien la escala de valores, esto va a seguir igual. Corrupción radica en todo y se inicia en la familia. Mucha gente se queja de las conductas de sus hijos, sin saber que ellos son los que los fabricaron. ¿Sí? Entonces, es una manera de educar. ¿Quién forma al delincuente? La misma familia. ¿Quién forma la corrupción? La misma familia. Pero entonces tenemos que estar allegados a la iglesia también. Tenemos que escoger también buenos amigos, tener grandes valores para no caer en la corrupción. Una persona que está mal, un alcohólico, ocupa casi 2 años o 3 años de rehabilitación. México ocuparía unos 10 años para rehabilitarse en corrupción, pero poniéndose un granito de arena todos. Pues muchísimos temas salieron en estos sondeos. Jorge, preguntarte, salieron todos estos conceptos, valores, moral, cultura. Educación. La corrupción es un tema de educación, de cultura, ¿de qué es? Bueno, es que la corrupción es un tema muy amplio y decir que los valores y la cultura no tienen nada que ver con la corrupción, pues es desconocer toda la producción teórica que existe al respecto de lo mismo. En el reciente discurso que hizo el secretario de Estado Kerry en la cumbre de corrupción que hubo en Londres, habló cómo efectivamente los valores tienen que ver con el problema de la corrupción. Sin embargo, los valores se aprenden, se modifican y evolucionan. Las sociedades cambian, las sociedades así como pueden tener valores antisociales, también pueden adquirir valores que sean más dados hacia la tolerancia, la igualdad, la inclusión, que no son valores que, por ejemplo, sean extremadamente naturales a nuestra sociedad, sin embargo, se han venido materializando. No hay sociedad sin corrupción. La diferencia importante es cuando la corrupción es endémica o cuando la corrupción es episódica. Cuando la corrupción todavía es una noticia de que, wow, encontraron a un policía prestándose o un empresario, es noticia de 8 columnas. Aquí sale todo el tiempo, pero ya empezamos a anestesiarnos porque lo vemos todo el tiempo. Entonces hay diferencias, pero corrupción hay, por supuesto, en todos los países del mundo. Pero ahí cambian los valores porque se castiga la corrupción o por la educación. Bueno, lo que pasa es que en algunos lugares la corrupción se encuentra limitada a captura del Estado, corrupción que existe hasta mero arriba. Y la corrupción administrativa y la corrupción banquetera a nivel de calle es francamente muy difícil verla. Sin embargo, Estados Unidos, por ejemplo, es un país profundamente corrupto a nivel captura del Estado. Con esto y más, regresamos después de la pausa. Estamos de regreso esta noche, Perspectivas, entrando ya a la recta final, Enrique. Jorge, antes de irnos a la pausa mencionabas que no hay país sin corrupción. Sin embargo, si estos esfuerzos se concretan, ¿qué tantas posibilidades tenemos de reducir en México nuestros altos índices de corrupción y hasta dónde podríamos llegar realmente para tener, digamos, condiciones relativamente óptimas? Yo creo que lo bueno de estar tan mal es que solamente podemos mejorar. Entonces yo creo que es un paso muy importante lo que están haciendo los diputados. Yo lo veo con mucho optimismo. ¿Cuánto tiempo, francamente, esto es una cuestión de décadas? ¿Estamos hablando de generaciones, por ejemplo? Con un par de generaciones yo me daría por bien sentado, por bien servido. Y eso tiene que empezar en algún momento. Si hubiéramos empezado con estas reformas en los 70s, quizás ahorita estaremos viendo en otro país. ¿Expectativas, diputada? Bueno, yo creo que tenemos que acelerar el paso, sigo insistiendo en esto. Jalisco tiene prisa y creo que si en esta legislatura logramos que se hagan las reformas, se empiecen a aplicar e incluso empiece a haber resultados, empiece a haber consecuencias, creo que es un buen avance, porque entonces estaríamos constituyendo una plataforma de lanzamiento de lo que se puede seguir mejorando. Por eso es que queremos a toda prisa que se pueda estar teniendo este diálogo con la sociedad, que podamos estar durante el mes de junio
teniendo estos encuentros en donde puedan estar precisamente el sector empresarial, el sector académico, el sector legislativo, o bueno, sector público, ¿verdad?, para estar en esta amplia consulta y poder estar encaminando aquellas reformas que puedan ser necesarias. Existe una iniciativa para 10 leyes que deben de ser modificadas, pero que de alguna o de otra manera son engranadas entre sí mismos. Es un engranaje que necesita estar avanzando de manera simultánea. La ley de responsabilidades es igualmente importante que avance, por ejemplo, con la desaparición del fuero. Es igualmente importante la obligatoriedad en los servidores públicos para que puedan estar expuestos a una serie de capacitación en materia de cultura de la legalidad. Por lo menos que no se puede decir que no se tiene ni conciencia ni conocimiento del alcance que esto tenga. Claro. Y que pueda también estarse de manera preventiva trabajando, como ya lo sugiere el mismo público, con los escolares y con los jóvenes para que puedan estar también aprendiendo los valores de la cultura de la legalidad. Entonces, sí hay necesidad de caminar de manera armónica por diferentes vertientes. Nos daremos por bien servidos si durante este año 2016 se aprueba este paquete de iniciativas con todo el enriquecimiento que nos pueda estar aportando la sociedad organizada, las personas que están dentro del estudio académico, quienes lo han venido padeciendo y sufriendo, pero que también al mismo tiempo han tenido que acceder a estas prácticas corruptoras, y de esa manera poder estar con participación de los ciudadanos sentados en el sistema estatal de anticorrupción, pudiendo juzgar la actuación de los servidores públicos. ¿En Jalisco sí quedaría el presidente del sistema un ciudadano? Aún está porque a nivel por nacional analizarse, parece que no va a ser así. Pero sí tendríamos que estarlo proponiendo. Podría ser dentro de este sistema un ciudadano, o podría estar siendo la Comisión Anticorrupción del Poder Legislativo. Ese es el debate, ¿no? Y precisamente vamos a escuchar la opinión de la sociedad civil organizada. Héctor Castañón, de Tómala. Yo soy Héctor Castañón, integrante de la plataforma Tómala. Creo que ahora está en todos los niveles de nuestra organización política y social. Creo que el primer nivel y el más grave es el que ocurre a nivel legislativo, en donde se define lo que es delito y lo que no es delito. En este nivel el discurso favorito es el Estado de Derecho, cumplir la ley, pero confunden legalidad con justicia. No todas las leyes están diseñadas para ser cumplidas de la misma forma, no todas las leyes están diseñadas para ser equitativas, y ese es un primer nivel que creo que es el más preocupante. El segundo nivel es el de la aplicación de la justicia. Aunque algo esté definido como incorrecto, como ilegal, no siempre se aplica de manera muy discrecional, condicionado precisamente por los intereses particulares, en donde la ley funciona para el que tiene dinero, para que pueda pagarla, y además funciona a un ritmo muy lento para la sociedad, la ciudadanía que no puede incidir económicamente en la impartición de la justicia. El tercer nivel tiene que ver con el nivel ejecutivo, en donde la aplicación de los recursos públicos se hace de manera discrecional. Esto ocurre particularmente con la obra pública, en donde en el caso de Jalisco pues es muy conocido ya un aparato de corrupción con la obra pública, y otro tiene que ver con el aparato propio de ejercer el gobierno, en donde las decisiones de quién ocupa cuál puesto pues están más en función de la lealtad a un partido, a un proyecto partidista, que a su desempeño. Eso es corrupción y eso afecta el desempeño de toda la esfera pública. Y digamos el cuarto nivel es aquel en el que la corrupción ya es parte de los ingresos de las familias, es parte de las cuentas de los negocios, de los ingresos profesionales, precisamente porque está ya contaminado todo el sistema desde la propia definición de la legalidad, ¿no? Entonces creo que esa es la forma en que permean todas las esferas de la organización política y social. ¿Todo el sistema está contaminado de corrupción, Jorge Latorre? Bueno, lo que pasa es que dentro de lo que se estudia corrupción, en las definiciones admitidas de corrupción, se habla de corrupción a nivel de calle, la corrupción banquetera, que tiene que ver con otorgar permisos ilegales para un tianguis, tiene que ver con expropiar el espacio público con una cubeta, tiene que ver con la mordida de un tránsito.
Está la corrupción administrativa, que es la que tiene que ver con la expedición de permisos que no deben de haber sido expedidos en la forma en la que lo están siendo, y lo que tiene que ver también el siguiente nivel, que es la gran corrupción o la captura del Estado, que tiene que ver con hacer leyes a la medida de compañías, intereses, etcétera. Porque si metemos más y más definiciones, también tenemos la corrupción moral y también tenemos la corrupción de toda aquella fruta que cae en un estado de descomposición, lo cual es la corrupción natural. Entonces, pero la corrupción pública, entendida como tal, son esas tres cosas: la banquetera, la administrativa y la captura del Estado. Diputada, ¿en qué nivel estamos de estos que nos plantea Jorge Latorre? Y si usted cree que realmente es un tema sistémico, es decir, que afecta a todo el sistema político, a la sociedad, que es un problema, digamos, que no tiene barreras entre lo público y lo privado, sino que es totalmente sistémico. Mira, creo que sí se necesita entrar a resolver esto desde algún lugar. Sí pienso que es un problema sistémico la corrupción y que de alguna manera pues hemos dejado que vaya creciendo un tanto el problema, y por eso mismo necesitamos también de manera sistémica poner en condiciones de colaboración desde diferentes vertientes la manera de solucionarlo. Para algunos pudiera ser a lo mejor de manera muy simple, con algunas modificaciones en las reglamentaciones administrativas y poniendo, afortunadamente ya existen plataformas mucho más visibles y de transparencia a lo que esté ocurriendo aquí, y con eso se pudiese corregir. Pero también sabemos que hay transversalmente otro tipo de actos de corrupción que necesitamos entrar más a fondo. Por eso sí creemos nosotros en que es a través del sistema estatal anticorrupción que tenemos que poder estar llevando soluciones. Ahora, no me gustaría ser aguafiestas porque noto mucho optimismo de parte de Jorge y de parte de Pilar en torno a este tema, pero no le estamos dando la vuelta, Jorge, a los temas reales que necesitan reformar. Por ejemplo, cómo tener una prensa más libre, que no esté cooptada todo el tiempo por poderes públicos o por poderes empresariales y económicos, cómo transformar el poder judicial, cómo tener un sistema de auditorías donde no sean pago de fichas, sino que realmente se audite a los poderes públicos, y que son reformas más estructurales, más profundas, más políticas incluso, y que se quiere todo de alguna forma encapsular en un sistema que supuestamente se pondría por encima de todos estos tipos de problemas, que me parece muy difícil que suceda. No, mire, yo creo que hay margen de optimismo razonable. El sistema anticorrupción es, por supuesto, un avance muy importante. El sistema nacional de transparencia también lo es. Y esas reformas que tú mencionas son muy importantes, pero tienen que ver con la consolidación y perfeccionamiento de nuestra democracia. No existe una democracia que sea perfecta. Quizás la definición de una democracia es todo lo contrario. Es un trabajo de construcción constante y permanente. Eventualmente nuestra democracia tiene que ir mejorando todas esas áreas de oportunidad que tenemos que atacar. Pero no porque no hayamos avanzado en ellas vamos a dejar este paso tan importante que nos llevó tantos años para poder llegar a coincidir en un sistema anticorrupción. La ventana de oportunidades en la teoría de las políticas públicas está aquí, está ahora, y tiene que pasar lo más perfecta y lo más completa posible. Ya después tendremos tiempo para poder analizar todas esas áreas que nos puede llevar generaciones. Ahora, diputada, a propósito de esto que mencionaba Enrique, ¿qué tanto también es indispensable entrarle a fondo al financiamiento de los partidos políticos? Porque a raíz precisamente de estos financiamientos es que luego hay algunas consecuencias ya en el gobierno. Lo que decíamos, el pago de favores, una vez que un empresario, alguien con dinero aporta para estas campañas políticas. Sin duda alguna tendrá que entrarse, porque una parte muy importante de la vida política es la participación de los partidos políticos. También es cierto, se han tenido algunos esfuerzos, algunos serán exitosos, otros a lo mejor son avances, pero la aplicación de los mismos no ha sido lo más efectivo en los resultados esperados. Entonces, creo que sí se necesita también estar buscando mayor austeridad en la vida de los partidos políticos, mayor control y de alguna manera transparencia en las promociones de campaña, promociones políticas, y que de alguna manera se puede estar también teniendo mayor facilitación de conocimiento tanto de las propuestas como de las personas y de su manera de vivir, para que pueda ser mucho más expuesto hacia el ciudadano y más razonado entonces el voto, ahora que tenemos la posibilidad de apoyar o bien a partidos políticos o bien a candidatos independientes.
y que entonces se puede estar también teniendo mayores elementos y no solamente como efectos de la mercadotecnia, y que de alguna manera en 3 meses de campaña se quiere estar construyendo un proyecto y que se quiere estar construyendo una imagen. Yo creo que tenemos que estar por lo mismo como aprovechando mucho más la participación ciudadana de manera organizada, la información sistémica de los actores políticos y de alguna manera pues también las historias de vida de quienes estamos participando en política. Y que alguien los castiga también, ¿no? Ah, bueno. Que alguien los sancione. El sistema sancionatorio yo creo que es necesario. No, estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, se requiere que la función política aboque sus dineros a esas áreas sustantivas, más allá de la mercadotecnia que no deja mucha sustancia a manos de los electores. Enrique, nos vamos. Una disculpa también a quienes nos escribieron a través de las redes sociales. Tuvimos un problema técnico con la posibilidad de poder leerlos, pero estuvieron apareciendo en pantalla, así que muchísimas gracias por habernos escrito y haberse puesto en contacto con nosotros, diputada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Encantado de estar con nosotros. Enrique, vámonos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles.